programa. Tenemos un lujazo en el día de hoy. Está aquí con nosotros el queridísimo doctor Nelson Castro. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué placer. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Silvia? Un gusto estar con todos ustedes. Bueno, un placer tenerte aquí, Nelson. Igualmente. Hablábamos al comienzo del programa de tu libro, Enfermos de Poder, y pensábamos, bueno, en la relación que este caso podría tener con eso. Bueno, por supuesto, acá hay dos cosas, ¿no? Primero, para conocer la personalidad de Alberto Fernández, ¿no? Un hombre, lo digo porque lo he dicho durante todo el tiempo de su presidencia, ¿no? Digamos, un mentiroso y un pusilánime, ¿no? Entonces, eso hay que ponerlo. Y claramente un violento, además, cosa que ya se había visto antes, ¿no? Aquel episodio fantástico. ¿Te acuerdas que habíamos visto ese episodio? En un restaurante. En el restaurante, sí, y demás que esto habla. Y yo después conocí circunstancias de violencia verbal, ¿no es cierto?, de reacciones increíbles ante situaciones determinadas, ¿no?, de personas. ¿No te sorprendió este capítulo, entonces? A mí no, porque además había mucha trastienda, es decir, hay que recordar aquella famosa anécdota de Cristina, ¿no? Yo puedo mostrar mi celular. Sí, total, ¿no? Todos lo pensamos en el día de ayer, totalmente. ¿no? Que hablaba primero de lo que era esa vida que había ahí en Olivos, que algún día alguien la va a contar, sí, ¿no? Esa vida del WhatsApp, de los mensajes, de las cuales se ironizaba, pero que efectivamente existían, de cosas inexplicables, aquel contacto con la pintora, ¿se acuerdan todos ustedes? Sí. Que seguramente debe haber sido algo muy duro para Fabiola. Y el episodio de mi querida Fabiola, exacto, ¿no? Claro. Ese te diría que para mí es un mojón, claro, ¿no? Efectivamente. En donde él directamente la inculpa a ella y no se hace cargo. Efectivamente. Creo que todos tuvimos la misma reacción en aquel momento y criticamos fuertemente a un silencio importante de gran parte del colectivo de mujeres que responden al kirchnerismo, ante, no todas, hubo muchas que reaccionaron, pero muchas otras no, ante una actitud que fue realmente abyecta, ¿no? De una bajeza tremenda, ¿no? ¿Y hasta qué punto ese rasgo de personalidad que vos estás marcando se potencia, y podemos decir hasta se empeora por el poder o por estar en una situación de poder? Mucho. Ahí, cuando se conozca esta historia, porque ahora comienza a aparecer y tener evidencia. Había muchas dudas sobre si el documental existía o no. Sí, totalmente. Ahora ya tenemos esto, ¿no? La información que había dado Sandra Borghi, por supuesto nadie dudaba de ello, ¿no? Sino en cuanto a que si se iba a concretar para hacerse conocido o no, claramente. O se estaba pidiendo algo. Se estaba pidiendo algo, una extorsión, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que dice Alberto Fernández? Alberto Fernández, con la gente que se comunica en privado, me hacen llegar 2 o 3, dice, me está pidiendo plata, ¿no? Ahora, perdón, con la foto... No, bueno, ese es el elemento. Todo eso se cae, ¿no? El elemento que yo ayer que me marcaba era esto, ¿no? Es decir, Ercolini se encuentra con una foto en el celular de María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández, que además es una foto que está periciada, y por lo tanto en el celular tiene valor de autenticidad y tiene día y hora. Entonces, mira, esto ocurrió tal día, tal hora. Claro. Claramente. Está periciada porque fue periciada en el marco, en realidad, de la causa segura, exactamente, ¿no? Entonces está claro que él le dice, mire, tengo esto. Sí. Porque, digamos, ¿cómo surge esto? No es que Fabiola lo llamó al juez. El juez la llama y dice, mire, tengo esto, ¿usted qué va a hacer con esto? Y dice, bueno, no quiero hacer nada y demás. Es muy importante contar esta parte. Sí. Que eso ocurrió a fines de junio. De junio. O sea, que hace más de un mes. Correcto. Ahora, lo que también habla de él y de la personalidad que vos describías muy bien, Nelson, es lo que sucede después de esto que sucedió en junio cuando Ercolini se contacta con Fabiola. El hostigamiento que viene después. Efectivamente. Y las amenazas que hacen que ella finalmente se decida y haga la denuncia ayer, ¿no? Efectivamente, ¿no es cierto? Así que ese es un tema muy fuerte. Te confieso que lo que va trascendiendo cuando ella dice estoy sometida a terrorismo psicológico y de lo que va trascendiendo de ese momento en el cual ella habría estado 4 meses, porque hubo un tiempo efectivamente donde no se la vio a Fabiola, 4 meses recluida en esas viviendas adyacentes de la Quinta de Olivos, es muy fuerte. A propósito de lo mentiroso que decís, en aquel momento hubo incluso desde sectores allegados a ella que dijeron están separados, y rápidamente salió Alberto Fernández a desmentir. Sí, por supuesto. ¿No? Y a mostrar, creo incluso como que habían mandado flores. Sí. Estilo. O sea, que es una constante, lo mismo que cuando la fiesta de Olivos, etcétera. Todo el tiempo nunca fue y después termina
las pruebas... Son contundentes. Ahí, además, porque además estaba hablando con otros periodistas de Casa de Gobierno que empiezan a hablar con gente que trabaja en Olivos y demás, y empiezan a contar. Lo que era un secreto a voces ahora empiezan a saberse. Pues esas cosas, lo cual habla de un silencio cómplice, porque seguramente más de un funcionario debe haber sabido esto. Claro. Bueno, mira, a ese punto quería ir, ¿no? Y sobre todo vos, con tu conocimiento y tu expertise, ¿qué rol juega el médico presidencial? Bueno, es importante eso. Es un tema que ayer hablamos, porque la pregunta es, primero, ¿alguien la atendió a Fabiola ante los golpes? Esto es un primer gran punto. Primer punto, ¿cierto? Realmente. Porque esto es lo único que el médico puede decir, mire, yo nunca supe de esto. Pero Fabiola nunca la atendí. Nunca la atendí. Eso sería una cosa tremenda, ¿no es cierto? Porque, digamos, bueno, ahí lo exculparía. Ahora, en el caso que el médico presidencial lo hubiera visto, por supuesto, ahí. Por eso digo, hay silencios cómplices que generan una enorme duda, porque esto seguramente lo sabían muchos. Sí. Porque, y el tema del maltrato, de la violencia psicológica, después de mi querida Fabiola, no quedó ninguna duda. Ninguna duda. Ninguna duda. Y ella habla del antes y el después que representó. Bueno, y fíjate que esto mismo hace, cuando se descubre el tema de los seguros, así es. la señala María Cantero. Claro, se extralimitó. Eso exactamente, se extralimitó mi secretaria. Es lo que hizo él siempre aquí. Yo me acuerdo en aquella época donde él venía acá, y yo fui uno de los engañados por Alberto Fernández. Sí. Así que, y hay muchos que me critican, le digo, mira, y sí, digo, en este momento, esta era la persona. Aquí en este piso, dijo Alberto Fernández en nuestros programas de la tarde y después al Juego Limpio, me acuerdo siempre dijo, mire, Nelson, Cristina se va a ir con 2 manchas en su vida, vudú y Nisman, ¿no? Para que veamos la transformación de esta persona. Un hombre que hizo de la mentira, digamos, una construcción. Claro. Claramente, ¿no? Y seguramente, porque ustedes se acuerdan que hubo algún caso público también de alguna persona pública, de alguna mujer, recuerdo que había tenido alguna relación con Alberto Fernández y que dijo, me dejó choqueada y me estremeció alguna cosa, que algún mensaje me mandó, ¿no? Entonces digo, no, vos empezás a hacer el raconto y decís, no, claramente acá hay una personalidad muy peligrosa, por eso es muy interesante cuando yo escuchaba a Vilma Ibarra y todo eso, digo, pero qué raro, ¿nunca pensaron, nunca vieron nada anormal en estas desapariciones de Fabiola? ¿Nunca les pareció que mi querida Fabiola, era algo repudiable? Y además, esta reiteración, ¿no?, de los hechos, porque no es un momento que tampoco justifica nada, pero no es una instancia, un momento o una situación por la cual él pudiera haber estado atravesando, no sé, un desequilibrio X, sino que fue constante, incluso aparentemente hasta en el momento del embarazo. Pero por supuesto, bueno, sobre el cual se tejieron infinidad de versiones. Muchas hipótesis. Siempre se habló de un embarazo con tratamiento. Totalmente. Ahora, si encararon un embarazo con tratamiento, eso sí que se encara de 2. No, pero por se encara de 2. Digo, por supuesto que... ¿cómo era su relación para poder llegar a esto? Por eso, digo, hay una historia que estaba ahí en ciernes, de la cual todos teníamos evidencias de sospecha, que el embarazo generó muchísima sospecha, ¿no es cierto? Con todo el uso político que se le dio y demás. Inclusive, ¿te acordás que había visto toda esta especulación si iba a bautizar el Papa? O no, una cosa realmente, ese uso político que da la presencia del hijo. Me acuerdo cuando lo llevaron, viajó con Fabiola a verlo a Biden, Naciones y le presentó al bebé y todo eso. Hay todo un uso político de esas cosas. Ya lo había buscado Menem con Cecilia Boloco, ¿no? Les pido un minutito porque acaba de tuitear el presidente Javier Milei al respecto, así que vamos a compartir el tuit de Milei. Dice: la hipocresía progresista, a pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad, sin importar las consecuencias, porque ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno, terminando con esta estafa que titularon políticas de género. Una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos.
Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres. Décadas de estudios científicos son pruebas de ello. La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes lo cometen. Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, dice. Fiscal y política es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios. Y sigue, dice, siempre sostuvimos lo mismo y como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron sin ninguna prueba de ser machistas, violentos y misóginos, dice Milei. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer una política. Las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género son una excusa para justificar sus negocios. Porque cuando vamos a los hechos, lo de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos. No importa qué haga cada uno. Ellas pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándonos como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, como somos los violentos, etc. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Qué Fíjate cómo boomerang. cierre, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro. Bueno, por Impresionante. supuesto. Tiene razón. Los hechos le Tiene dan razón. Ahora, acá, claro, lo primero que se Sí. puso en juego ayer fue, bueno, las políticas de género, el Bueno, Ministerio de la Mujer. Pero no sé- porque se roban todas las banderas. Obvio, ¿sí? obvio. ¿no? Bueno, eso demuestra, eso es muy interesante esto que ustedes dicen, chicas, porque esto hablaba ayer en la mesa. Digo, esto es una demostración más de lo que es el kirchnerismo, que es una mentira. El kirchnerismo es una mentira en todo. Es ese doble estándar de conducta, ¿no es cierto? Hablamos de la decencia, pero robamos. Hablamos de esto, y esto es una demostración de esto, ¿no? Efectivamente, el Ministerio de la Mujer fue una estafa. Claramente, porque además se manejó con un criterio ideológico fenomenal, ¿no es cierto? De las dos ministras que hubo, de Elisa Gómez Acorda, de Mazzini, además, una cosa Sí. tremenda, ¿no? Y esto lo demuestra. Y lo de Alberto Fernández es algo que está dentro del patrón. Esto de, ustedes recuerdan casos de notables personas que en lo público eran defensoras de chicos y después terminaron Sí, siendo total. pederastas. Bueno, lo de Alberto Fernández es lo mismo, es decir, el discurso de Uf, las mujeres y tremendo. demás, y después finalmente era todo lo contrario, ¿no? Claramente, contra lo cual él no tiene defensa. Porque esto que dice voy a aportar pruebas, ¿qué pruebas va a No, ¿qué aportar? pruebas? No, casi que se inculpó en el mismo Pero comunicado. absolutamente. La verdad que sí. Absolutamente, es una situación muy difícil porque, repito, es muy importante, porque obviamente las denuncias uno las tiene que evaluar. Sí. La denuncia está hecha en sede judicial y surge de una evidencia documental que encuentra el juez, porque no es que Fabiola Yáñez No. lo llama al juez. El juez la llama a ella para decirle qué hacemos con esto. Nelson, un placer como siempre hablar con vos. Un lujo y un gusto estar con ustedes dos, Muchas chicas. gracias. Y con todo el Gracias. equipo, ¿sí? Muchísimas gracias.